Parece que se le quedó algo. El arete de la nutria. Oh. Buenas noches, ¿cómo van Buenas noches a todos. con el Tech Fest? Buenas charlas, buenos speakers. Y igual, agradezco que están acá el día de hoy, a los que nos están viendo también desde cualquier punto de Latinoamérica. Bienvenidos. Y vamos a seguir con una charla bastante particular a nivel de computación cuántica. Espero les llame la atención. Vamos a ver un poco de transformaciones de Lorentz, algo de álgebra lineal. Espero que no se aburran. Pero no, mentiras. Vamos a hacerla un poco más de qué es esta tecnología y cuál es el fuerte de esta tecnología. Entonces, vamos a hablar un poco de la computación cuántica y cómo esto está transformando la realidad, los límites, cómo estamos rompiendo los límites en este momento que tenemos y cuáles estamos afrontando con esta tecnología. Entonces, les doy la bienvenida. En este momento, no carga. Somos tres speakers. Arrancamos con Guillermo Taylor, a nuestra izquierda, a su derecha. No sé si te quieres presentar. Sí, hola a todos. Entiendo que va ganando la selección, entonces ahí para darles esa noticia. Estoy pronto a cumplir un año en Globant. Muy contento de hacer parte de esta organización. También contento que hoy estoy conociendo las oficinas. Entré cuando pandemia, entonces me encanta estar acá. Y bueno, yo particularmente voy a estar encargado de hablarles de cómo podemos aplicar computación cuántica en temas de datos. Y cómo, a pesar de que esto está apenas empezando y hay un gran esfuerzo de importantes jugadores de tecnología para que esto sea realidad pronto, pues empezar a entender cómo de verdad podemos empezar a aplicar estos temas en datos y sobre todo lo que nos interesa a muchos, en cómo obtener información mucho más rápido. Si estuvieron aquí cuando nuestro amigo de Rappi nos habló, pues muchas de esas cosas, de pronto con un esquema así, computación cuántica, pues los hubieran podido obtener un poco o muchísimo más rápido incluso. Entonces, en unos minutos les estaré ahí hablando algunas cosas de esto. Ok, buenas noches. Mi nombre es César Herrada. También trabajo aquí en Globant. Soy ingeniero DevOps. Llevo casi un año y medio trabajando en esta organización. También muy contento de estar trabajando acá. Somos compañeros y también nos conocíamos de años atrás. Hemos estado en varios proyectos juntos desde hace muchos años. Y pues también les estaré hablando acá un poco de computación cuántica, pero más a nivel de los proveedores de cloud que tienen hoy en día para ofrecernos para trabajar con el tema de computación cuántica. Entonces, bienvenidos. Ok, y por último, un placer acompañarlos. Mi nombre es John Alexander Barreto. Soy Subject Matter Expert en la parte de Cloud y ya vengo con la parte de computación cuántica hace un buen par de años. Incluso la física, la matemática es mi primer amor, aunque me quería dedicar a física de campos, que es lo que me apasionaba en ese momento. Me fui por la línea de tecnología y aquí me estoy reencontrando con esos puntos. Entonces, para iniciar, vamos a ver un poco de esto, qué es la cuántica, qué es lo que podemos ver, algo entre la ficción y la realidad. No sé si ustedes alguna vez han visto esas tantas series que hoy hay de sci-fi, ¿no? O tipo Black Mirror y cosas así, donde ven cómo empiezan a borrarse esos límites entre lo que puede y no puede ser real. Pero los que trabajamos en tecnología decimos, oye, es que eso ya está pasando. Y cómo percibimos todo eso, ¿no? La Matrix.
vamos a ver algo de cómo se procesan los datos, el volumen de datos, cómo tenemos un problema grandísimo de datos y yo creo que todos hemos percibido eso. Y pues al final, un poco de cómo podemos optimizar todo esto. Entonces, generalmente cuando hablamos de computación cuántica la gente empieza a ver esto. Estamos esperando que Martin McFly retorne y nos empiece a hablar de cómo es el futuro, ¿cierto? O los carros cuando van a volar, o la teletransportación, que ya podamos ser mitad humanos, mitad máquina y todo este tema que vemos. Pero hoy en día, más que esto, tenemos unos puntos principales y unos big challenge, o los retos más grandes que tenemos a nivel de la humanidad, ¿no? Y los tenemos realmente a menos de un paso. Tenemos el tiempo limitado con eso. ¿Cuáles son esos retos? Primero, el tema de producción de alimentos. Incluso, no sé si vieron o tuvieron la oportunidad de leer uno de los últimos informes que generó el Banco Mundial de Alimentos y generó también varias ONGs a nivel global y dijeron, ok, sí, el mundo superó esa brecha de producción, o sea, ya superamos la capacidad de lo que la Tierra nos puede dar. Y eso es grave, pero cuando sale otro informe que dice, oye, sí, ya lo superamos, pero el problema no es la capacidad de alimentos y de productos que podemos desarrollar a nivel de la Tierra, sino que muchos de esos productos no son consumidos. ¿Cuántos alimentos se están desperdiciando? Acá mismo en Latinoamérica lo podemos ver, yo creo que acá en Colombia, este país hermoso, todos los que hemos viajado en los diferentes climas que tiene ese país, uno va cuando son cosechas y uno ve los mangos, ve naranjas, ve mandarinas regadas por la calle, ¿cierto? Ve habanos, plátanos por todo lado acá, muchísimas frutas y uno las ve ahí. ¿Pero por qué se desperdicia esto? ¿Por qué no lo recogen? ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, a nivel económico no es viable, pero con esto podríamos suplir un nivel social, una problemática social de alimentación increíble. ¿Por qué no lo hacemos? Surgen muchas de esas preguntas y eso es entre los datos que están de cuánto de esto se puede cultivar, cuánto de esto se recoge, cuánto de esto realmente es productivo o no productivo. Entonces tenemos un gran reto a nivel de esto. Tenemos otro reto muy grande, que es el cambio climático, ¿cierto? Y no es solo deja de usar el auto, utiliza bicicleta, producción de carne. Tenemos también otros ciclos alrededor de eso que impactan, pero son impactos también a nivel económico y social, ¿cierto? Cómo manejamos el tema de los desperdicios, cómo pasamos a autos eléctricos, pero después, ¿cómo vamos a hacer para esa carga eléctrica? Si yo paso a transformarme hoy en día y solo voy a utilizar bicicleta eléctrica, autos eléctricos, ¿de dónde voy a sacar esa energía? ¿Del carbón? ¿Hidrocarburos? ¿No voy a suplir una cosa por la otra? Empezamos a hacer todo ese modelaje y también de cómo podemos hacer para optimizar también lo que es la transformación del dióxido de carbono y pasarlo a oxígeno. Eso también se está estudiando con la computación cuántica. Y eso es un problema que tenemos y lo estamos viendo hoy en día. Todas las inundaciones, todos los problemas que tenemos y muchos de todos estos seres que nos acompañan alrededor del planeta, que compartimos el mismo hogar, pero egoístamente, o sea, de forma egoísta estamos quitando todo este espacio. Pero hoy en día, ¿cómo podemos subsanar todo esto? ¿Cómo podemos superarlo? Y la tecnología es uno de los grandes apalancadores de esto. Y otro que lo vimos y estamos viviéndolo en este momento es las enfermedades. Este tema no vamos a entrar en debate, pero cuando estamos hablando de enfermedades, virus, superbacterias, esto no es algo nuevo. Se viene hablando de esto hace décadas. Pero siempre cuando se habla a nivel científico, tenemos como una burbuja que no permite salir de este nivel, ¿cierto? Tenemos la herramienta más potente que ha conocido la humanidad y es la Internet. Pero en la Internet, el 99.9 de la Internet está llena de gaticos y memes. Y de mucha información que es difícil validar qué es verdad, qué no es verdad. ¿Ok? Entonces, en la computación también nos está ayudando la computación cuántica a desarrollar medicamentos de forma mucho más rápida, a hacer análisis más eficiente. Y eso no quiere decir que va a solucionar todo. No, los modelos actuales de computación en el estado actual, hay unos que son mejores que la computación cuántica y otros que sí superan los métodos actuales. Entonces, con esto vamos a ver un pequeño video de qué representa la computación cuántica en la actualidad. Esto es algo que está trabajando uno de los proveedores de computación cuántica como es Microsoft, pero también lo está haciendo IBM y otros proveedores que ya nos va a hablar en el siguiente punto. Un poco.
talk about quantum computing, it's a completely different game. Quantum computing will enable us to solve problems that currently take longer than the lifetime of the universe in seconds, hours, or days. We completely reconceive the space in which we do computation. Quantum computing is like going from crawling to going to a different planet. It's different. It's only natural that we would want to use the world's most powerful device to combat the world's most challenging problems. We can attack global warming. Security, What are the boundaries of machine learning? fighting diseases. The possibilities of quantum computers are endless. Microsoft has the best and the brightest working on this problem. It's really happening. Progress is very fast, and we're building a quantum computer. What the world wants to know is what happens when we turn the machine on. What problems will be solvable with a computer that computes in a billion parallel universes at the same time? Bueno, como vieron es algo aquí que es muy apasionante en este tema y es una posibilidad para realmente romper los límites actuales que tenemos. Entonces, César nos va a hablar un poco de justamente de cuáles son los big players que están en ese momento pues abriendo y democratizando un poco esto de la computación cuántica. Ok, bueno, muy buenas noches. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la computación cuántica, pero más que todo de los proveedores de cloud que tenemos hoy en día y que básicamente nos están ofreciendo esos servicios de quantum computing en la nube, ¿sí? Esas imágenes que tenemos ahí, ustedes pueden ver la imagen a blanco y negro. Esa imagen en blanco y negro, muchos la conocemos y esos son los famosos mainframes, ¿cierto? Ese es un mainframe de IBM de los años 60, ¿verdad? Es la imagen que tenemos ahí en blanco y negro. Al principio los servidores, los computadores ocupaban cuartos enteros, ¿sí? Eran así como están viendo en la imagen. Se necesitaba personal muy especializado para manejar esas máquinas en cuartos enormes, ¿sí? Esto pasó en los 60s y eran los famosos mainframes. La otra imagen, la que tenemos a color, la que pueden ver ahí, eso es un computador cuántico. También IBM es pionero también en este tema. Lo que podemos ver ahí es un computador cuántico, ¿sí? Ya en la era reciente. Y básicamente podemos ver también que es un equipo muy diferente, ¿cierto? Es algo especializado, nos sentimos como en la misma época, ¿cierto? Algo está empezando, algo está cambiando en este momento y podemos ver cómo también se requiere material muy especializado, ¿sí? Son unas máquinas que ya entran en el tema de la mecánica cuántica y donde podemos ver que solo personal experto, aquí estamos hablando no solamente de ingenieros, sino de científicos, de físicos, matemáticos, un grupo de expertos. Como dice acá el compañero Guillermo Taylor, IBM se da el lujo de tener gente dentro de estos equipos de desarrollo de Quantum que ha ganado premios Nobel, ¿sí? Entonces estamos hablando de gente muy especializada y asimismo estos equipos son tan especializados que, por ejemplo, lo que requieren para funcionar son unas condiciones muy difíciles de obtener, ¿sí? Estos equipos tienen que estar sometidos prácticamente al vacío y también a temperaturas muy extremas, ¿sí? Cerca al cero absoluto, ¿sí? Por lo cual se requiere de centros muy especializados para mantenerlos, por lo cual que estos computadores cuánticos vayan a llegar a nuestras mesas, ¿sí? Puede llegar a tardar años o algunos dicen que es incluso imposible que eso llegue a suceder, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos, ¿sí? Entre esas dos imágenes? Que ahorita, gracias a qué? A la internet, nosotros podemos tener acceso a ese poder de cómputo que nos ofrece la tecnología cuántica, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos principales jugadores en el tema de computación cuántica. Como decía nuestro compañero John, la computación cuántica no es que resuelva todos los problemas que tenemos actualmente, ¿sí? Es para casos muy específicos, pero sí lo que ayuda a resolver lo hace de una manera muy eficiente que los computadores estacionarios no podrían llegar a hacerlo de forma tan fácil, ¿cierto? Vamos a ver acá, estos son algunos de los principales jugadores que tenemos hoy en día en el tema de Quantum. Está, por supuesto, IBM como pionero. Ustedes habrán visto noticias recientes
En el 2017 IBM anunció su primer computador cuántico, ¿cierto? Ya lo vimos, ya conocimos cómo era ese computador cuántico. Los computadores cuánticos funcionan, ya no estamos hablando de bits, sino algo que se llama qubits, ¿sí? De pronto no sé si alguien sabe qué es el qubit, yo no sé si John le puede dar una explicación rápida de qué es el qubit, Bueno, para dar como un contexto antes de empezar a hablar de qubits de aquí en adelante y no sepamos qué de pronto. los qubits como tal son la unidad fundamental de la computación cuántica. Como hoy en día en la computación clásica manejamos los bits, ¿cierto? Un 1 y un 0, que sencillamente es una compuerta lógica, un interruptor prendido o apagado. Eso es un bit. Un qubit maneja algo que es tener dos estados al mismo tiempo, ¿cierto? Ese estado es que puede ser 1 y 0 al mismo tiempo. Son un 1 y un 0 al mismo tiempo. Entonces, a veces sí es complicado entender eso. ¿Cómo es que yo puedo tener un interruptor prendido y apagado? Eso hace parte de las propiedades de la mecánica cuántica, donde ciertas partículas, y para eso podemos hablar de diferentes partículas, fotones, electrones, partículas artificiales, diferentes para generar esos qubits. Hay diferentes tipos de qubit, igual que la línea de física que estemos aplicando, ¿cierto? Y eso es lo que me da el poder de cómputo. Mientras para yo hacer una operación en un computador clásico necesito cierto número de bits, ¿cierto? Para generar un 1 o un 0, 1000, 1111, 0001 y las diferentes combinaciones. Yo para generar esas 4 combinaciones necesito 4 bits, ¿cierto? En la computación cuántica con 2 qubits puedo generar todas las 4 combinaciones posibles existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que un qubit es un 2 a la n. Ese n, ese exponencial, es el qubit. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 10 qubits, es 2 a la 10, 2 a la 100. Ese es el poder de la computación cuántica, porque es exponencial, es muy, muy grande. Entonces, él utiliza esas propiedades. Ahí yo utilizo las interferencias de onda y todo para poder definir cómo es cuál es el estado inicial. Debo inicializar un qubit, esa es una de las bases de la computación cuántica, y de ahí poder manejar y poder operar esos qubits, puedo manipularlos. Eso es lo que está trabajando en este momento. Exacto, y ya viendo esto, vemos cómo los qubits nos van a permitir resolver problemas de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Entonces estamos hablando ahora de medidas, esas medidas son los qubits. Entonces, por ejemplo, IBM, ¿sí?, tiene un computador cuántico en estos momentos que es de 64 qubits. IBM está prometiendo que para el año 2023 va a ofrecer un computador cuántico con 1121 qubits. Eso es lo que promete IBM y lo tiene dentro de su roadmap. Entonces esto nos va a ayudar a resolver muchos problemas que hoy en día pues, las computadoras actuales son prácticamente imposibles. Por ejemplo, en el tema de la criptografía. En el tema de la criptografía, un computador cuántico podría llegar a romper un algoritmo criptográfico en cuestión de segundos, ¿sí? Y no solo estamos hablando de romper algoritmos de criptografía, sino de crear, ¿sí? Podríamos llegar a crear algoritmos, ¿sí?, criptográficos que prácticamente pueden ser imposibles de descifrar, ¿sí? Entonces imagínense en el poder que esto va a tener. Y no solamente en el tema de criptografía, sino en el tema de materiales. Por ejemplo, descubrir qué materiales para baterías pueden hacer la vida útil de la batería mucho más larga. Para la medicina, descubrir medicamentos de manera mucho más rápida, ¿cierto? Esto es lo que nos va a permitir la computación cuántica. IBM tiene servicio en la nube, nos van a ofrecer de 5 a 16 qubits, que usted puede registrar y puede desde internet tener acceso a ese hardware cuántico de IBM. No solo IBM tiene esa posibilidad, sino también Google. Google también tiene sus computadores cuánticos. Google tiene su computador de 54 qubits. Y de hecho, no sé si de pronto vi una noticia reciente, el 2019, donde Google anunció que había logrado la supremacía cuántica. La supremacía cuántica o la ventaja cuántica. ¿Qué significa esto? Significa que con la computación cuántica se pudo resolver un problema que un computador tradicional sería incapaz de resolver y en un tiempo corto. Entonces Google dijo, resolvimos un problema, ¿sí?, con nuestra máquina cuántica, ¿sí?, en tan solo segundos, ¿sí? Y ese problema en una computadora tradicional habría tardado más de 10.000 años en resolverse, ¿sí? Eso es lo que nos puede ofrecer la computación cuántica. Eso lo dijo Google. Después por allá salió IBM diciendo que eso era mentira, que eso no había sido así, que el problema que resolvió Google se resolvía solo en 2 días y medio menos. Entonces, no se sabe si es envidia de IBM porque lo hizo Google primero. Si es cierto, no sé. Eso es, no sé cuántos de acá han visto The Big Bang Theory.
lo vieron, cuando había ese problema entre físicos y matemáticos, ¿cierto? Y sigue pasando. Es como en la mecánica clásica se hablaba del éter. No sé si alguna vez en el colegio, en la universidad lo vieron, ¿se acuerdan? Que creían que todo estaba rodeado de éter y estábamos alrededor del éter. Y que no había vacío, que por eso las partículas podían transmitirse, porque había un éter. Después dijeron, no, no lo hay. Pero todavía hay una parte de la comunidad científica que cree en el éter. Eso son temas científicos y algo muy, muy bello que tiene ahorita la computación cuántica es que vuelve a enlazar esos puntos donde se está desarrollando estas tecnologías entre grandes proveedores de tecnología y universidades. Están trabajando muy, muy de la mano. Están abriéndole el campo a todos estos estudiantes que quieren volver y hacer parte de un boom científico y tecnológico y hacer parte de esta nueva tecnología que transformaría todo. Exacto, yo estoy hablando de esto de la ventaja cuántica, que es resolver un problema que un computador tradicional no puede resolver, ¿cierto? Entonces ya vemos cómo estos proveedores están ofreciendo cada vez más qubits, ¿sí? Y, por ejemplo, Google tiene su computador cuántico, IBM también. Microsoft tiene partnership con algunos proveedores que son esos que ven ahí como AnQ, Honeywell, ¿sí? Para ofrecer esa computación cuántica. Entonces, por ejemplo, estos proveedores tienen sus computadores cuánticos, Microsoft tiene un canal de comunicación con ellos donde nos puede ofrecer acceso a esos servicios de computación cuántica. Y no solo tiene proveedores de computación cuántica, o sea, de hardware cuántico, sino hay otros proveedores como ese OneQubit, que básicamente son proveedores de algoritmos de optimización cuántica. ¿Sí? Ya yo más adelante les voy a hablar qué es esto, que es la optimización cuántica, pero básicamente son algoritmos que llevan trabajando años. Podemos utilizar algoritmos cuánticos, pero utilizando computación tradicional. Entonces, básicamente esos son los jugadores que tenemos en el tema de computación cuántica. Gracias a la Internet podemos tener acceso a hardware cuántico a través de estos proveedores. Y también los desarrolladores pueden empezar a probar algoritmos cuánticos a través de los kits de herramientas que nos ofrecen estos mismos proveedores. Por ejemplo, acá tenemos IBM. IBM tiene su kit de desarrollo que se llama Qiskit, y básicamente a través de este framework se puede desarrollar algoritmos cuánticos, ¿sí? Probar circuitos y demás, utilizando esta herramienta de IBM que se llama Qiskit. También tenemos a Google. Google tiene también su framework. Este framework se llama Circuit, que básicamente es una librería basada en Python que nos permite también desarrollar algoritmos cuánticos, probarlos en los servicios de cómputo de Google, que se llama Quantum Computing Services. Uno se puede suscribir y puede tener acceso al hardware cuántico de Google y utilizar esas librerías para empezar a desarrollar algoritmos cuánticos. Tenemos Microsoft. Microsoft tiene Qchart, que también es su lenguaje de programación cuántico. Estos lenguajes ofrecen no solamente la posibilidad de desarrollar algoritmos cuánticos, sino que también podemos probarlos, bien sean nuestros computadores locales, o también, por ejemplo, en el caso de Microsoft, podemos utilizar la nube de Microsoft Azure Quantum para probar esos algoritmos cuánticos que estemos desarrollando. Incluso tienen otras herramientas, como por ejemplo estimadores, donde estos estimadores me dicen, por ejemplo, cuántos qubits voy a necesitar y cuánto va a tardar un programa en el hardware cuántico, cuánto va a tardar en ejecutarse. Y tenemos pues obviamente las herramientas de Microsoft como son Visual Studio Code y Visual Studio, en las cuales podemos empezar a desarrollar. Y también Amazon, salió negro ahí, el fondo era blanco, pero bueno, ahí está Amazon. Amazon también tiene su servicio que se llama Bracket, también básicamente esto es basado en Jupyter Notebooks, donde también podemos empezar a desarrollar y a probar. Obviamente Amazon también no tiene en estos momentos un computador cuántico, pero también tienen un partnership con Honeywell, también tienen partnership con las mismas empresas que mostré ahorita que tiene Microsoft, ¿sí? Y también podemos entonces hacer uso de la computación cuántica a través de esos proveedores. Entonces la ventaja que tenemos hoy es que gracias a la Internet y gracias a estos grandes proveedores de cloud podemos tener acceso a ese hardware cuántico. Y no solamente es que siempre tengamos que estar en el hardware cuántico, sino que nosotros podemos bajar, y eso viene con estos frameworks, este toolkit, viene con algo que se llama los simuladores. Entonces viene con varios simuladores en los cuales nosotros vamos a poder probar primero esos algoritmos antes de irlos a probar, por ejemplo, en un hardware cuántico, ¿sí? Entonces las posibilidades ahí se expanden, ¿no? Sí, total. A nivel local,
podemos simular hasta 30 qubits usando computadoras clásicas, nuestra computadora normal de escritorio, podríamos llegar a simular hasta 30 qubits. De ahí para allá se empieza a hacer más complejo, porque de ahí por cada qubit que sumemos necesitamos el doble de capacidad de cómputo. Entonces se hace mucho más complejo. Pero hoy en día se trabaja con simuladores, incluso hoy en día la computación cuántica es un mix entre computación cuántica y clásica, es un híbrido, donde utilizamos CPUs, GPUs, FPGAs, para poder potenciar esa parte de cómputo. Se está trabajando con tecnologías clásicas y cuánticas. Y esto todavía está en desarrollo, o sea, esto es una tecnología, algo está empezando, estamos hasta ahora empezando en esta nueva tendencia de lo que puede ser la computación del futuro, ¿sí? Y pues de las grandes ventajas que tenemos con esto es que las podemos utilizar ya porque gracias al internet podemos tener acceso pues libremente a ellas. Obviamente, hoy en día pues digamos que para lograr esa supremacía cuántica necesitamos más qubits de lo que actualmente ofrecen esos proveedores, pero pues la idea es que lo que tenemos actualmente, digamos que lo que se dice es que sirve más que todo para fines educativos y de investigación, pero a medida que esto vaya creciendo, se van a llegar a poder resolver problemas que ni siquiera aún tenemos o que ni siquiera aún sabemos que vamos a tener, pero eso va a pasar ya en un futuro cuando esto siga evolucionando. Incluso ya se están utilizando soluciones de esto, ya hay proveedores y ya hay empresas utilizándolo, BMW, Mercedes, Boeing, empresas a nivel de sector financiero están muy interesadas en esto porque lo que mencionaba César, a nivel de los temas de criptografía, esto pues es crítico para ellos porque va a romper los esquemas actuales de seguridad. Entonces ya se está trabajando en estos modelos y ya hay empresas que están solicitando, o sea, ya se está abriendo una oportunidad y lo que está pasando en este momento es que se está generando una oferta, una demanda, pero no hay oferta de profesionales en estas áreas. Sí, y bueno, pues esto todo, el hardware cuántico es un problema que está ahorita. Todas estas empresas no es que tengan el mismo hardware cuántico, ¿cierto? Cada empresa está tratando de ver cómo resolver o cómo hacer que esto funcione. Entonces existe que los iones superconductores, que los iones atrapados, bueno, no vamos a hablar tan fondo en ese detalle, pero cada empresa está mirando qué hardware cuántico va a crear para que esto funcione, ¿sí? Entonces cada empresa tiene su diferente hardware cuántico para ello, ¿listo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco de los datos, vamos a entrar a mirar un poco cómo sería el tema de los datos con Quantum. Listo. Bueno, el tema de los datos finalmente es que hoy por hoy estamos pues llenos de datos y llenos de información y a veces no sabemos ni qué hacer con los datos o cómo hacer que nos generen mayor información. Es más, no sé cuántos de ustedes de pronto vieron esto hace algunos años en The Economist, que se atrevió a decir que pues algo tipo los datos son el nuevo petróleo, en términos de que pues es un tema ya muy valioso hoy en día. Es más, nosotros mismos estamos dispuestos a no pagar alguna clase de suscripción por dar unos datos personales incluso, ¿sí? Que después nos arrepintamos de en qué momento le di yo a esta empresa estos datos y ahora me llenan de mails o llamadas o lo que sea. Lo cierto es que alrededor de los datos siempre se han generado, como decían John y César, pues una cantidad de problemas para generar información y sobre todo para cómo entender qué se puede hacer con esos datos y cómo esa información generada nos debería mejorar nuestra calidad de vida o debería obligarnos a tener ciertas ventajas que con la tecnología de pronto ni siquiera podemos imaginar hoy. Y muchos de los problemas que seguramente la computación cuántica y cuando tengamos estos hardware y todo eso, vamos a resolver, están dados en la parte de ciclo que ustedes ven ahí de consumir y de compartir. Crear y almacenar hoy, si bien hay un problema, digamos que eso va a poder escalar o evolucionar hacia un momento en el cual pues vamos a tener que pasar todo el dato y ver o qué archivamos o qué destruimos. Probablemente sea como John decía, los memes y los gaticos y todas estas cosas que no agregan algún valor importante. Pero en la parte de consumir y compartir,
sí necesitamos ver cómo este tipo de escenarios con este hardware cuántico y con todos estos algoritmos y estos avances que se van logrando en la medida en que esto vaya aterrizando, porque hoy por hoy esto es muy matemático, muy académico, ¿no? Nosotros mismos en la preparación de estas charlas discutíamos y a veces no entendíamos algunas cosas y volvíamos a leer y ahora yo interpreto esto, pero esto no debería interpretarse así. Entonces es un tema apasionante, sí, pero que le falta mucho todavía. Ahora bien, si nosotros volvemos a la parte de creación y de almacenación, o almacenaje, perdón, de datos, dense cuenta en la imagen, no vamos a, obviamente, a pasar pues, por cada una de las empresas y cuántos datos generan por minuto en Internet, pero lo cierto es que hoy Internet, que es un acelerador y un catalizador de muchas cosas en nuestra vida personal y profesional, pues cada vez está no solo generando más datos, sino que está generando unas interrogantes alrededor de ¿qué hago con tantos datos? ¿Cómo genero información? ¿Cómo agrego valor? ¿Qué tipo de cosas puedo yo empezar a hacer para que esos datos jueguen o estén a mi servicio? ¿Sí? Empresas, por ejemplo, seguramente algunos han pensado, bueno, ahí hace tal vez algunos años hay empresas que ni idea y que viven hoy precisamente de pues, consumir datos u ofrecer datos, ¿no? Una empresa como, y es uno de los ejemplos clásicos, una empresa como, bueno, en el caso local, ahí voy a hacer uso de las canas, como dicen, una empresa como Betatonio, por ejemplo, ¿no? Que se iba a imaginar que en algún momento pues Netflix iba a ser el rey de todas estas series y todas estas películas, y esos son datos, eso está en la nube, o sea, Internet es un gran catalizador para eso. Y así podríamos ir pues por varias, ¿no? Instagram, o sea, piensen por un momento que una empresa como Instagram está ahorita preguntándose ¿qué información puedo sacar de tanta fotografía, valiosa o no, importante o no, que yo tengo almacenado o almacenada? ¿Sí? Esta estadística viene haciéndose desde el 2012, creo, por una empresa que se llama Domo, y si ustedes pudieran ver, entrar al sitio web y empezar a ver la evolución de cómo es la creación de todos estos datos, se aterran. O sea, es una estadística absurda, es decir, es un crecimiento súper exponencial y más allá del tema de almacenamiento es todos y cada uno de los que están viendo cómo le sacan el jugo, como dicen coloquialmente esa información, pues tienen esa problemática. ¿Ok? Entonces, ahorita, y seguramente pues nuestra industria es muy dada a los buzzwords y a las palabras un poco complicadas y mucho más si son en inglés, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de data science, quantum computing, ¿no? Machine learning, como pues nos habla aquí la persona de Rappi. Y probablemente lleguemos a un momento en que podemos estar hablando de quantum data o datos cuánticos. Y la verdad es que probablemente, o por lo menos con lo que está pasando ahorita en el mundo, eso no pase. Pero sí podemos hablar de conjuntos de datos cuánticos o quantum datasets. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misma problemática y las mismas inquietudes. Es decir, tengo un conjunto de datos, ¿cómo saco información de ahí? ¿Sí? Los que alguna vez han participado aquí o han escuchado hablar de Business Intelligence, Business Analytics, saben que detrás de eso, más allá de las problemáticas que hay de negocio, pues hay unas investigaciones importantes y hoy por hoy, gracias a Internet y al cómputo en la nube, pues se han hecho avances en poder decir cómo yo recopilo unos datos transaccionales y hago ciertas cosas y vuelvo esa información. ¿Sí?
Y probablemente en eso tarden, no sé, días o meses, algún tiempo importante. Ahorita César y yo tuvieron una conversación ahí en términos del qubit y el bit y de cómo es eso. Yo todavía estoy un poco enredado con eso, no me da la cabeza para decir cómo algo puede estar prendido y apagado al mismo tiempo. O sea, eso no lo comprendo muy bien. Y precisamente por eso fue que yo me atreví a poner un texto en esta lámina para que en un escenario de Machine Learning, ¿sí? Básicamente Machine Learning, y me voy a tardar un par de segundos aquí, un par de minutos en explicar eso, pues es básicamente cómo mediante algoritmos computacionales yo puedo minar datos o procesar datos para ver cómo saco alguna información de acuerdo con cierto comportamiento que tienen esos datos. Entonces, si yo sé que algunos datos están agrupados o en clúster, entonces yo sé que puedo aplicar ahí ciertos algoritmos y sacar de ahí información valiosa. O por lo menos que me va a permitir a mí tomar una decisión o establecer un curso de acción. Si ustedes, ahorita con la, digamos, charla que tuvieron John y César alrededor de bits, entienden que los bits representan números, letras también, pero en este caso en particular números, pues 29 bits representan 540 millones de números. Eso es bastante, eso es harto, ¿sí? Ahora, un qubit representa bits en diferentes estados o en diferentes maneras de interpretación, y pues hay una teoría alrededor de nuevo, si está prendido, si está apagado, o algunos filósofos dicen si es materia o si es energía, bueno, unas cosas ahí que a veces toca a uno como salir del área de confort para poder entenderlo. Si usamos el mismo número de 29 qubits representan 540 millones de bits. Eso en un computador, pues el de la casa, no hay cómo representar todos los números que eso puede tener. No sé si en alguno en la nube. Entonces, esta comparación es importante porque para el escenario que les contaba ahorita de Machine Learning, imagínense que yo un algoritmo de estos me tarde en correrlo, no sé, 24 horas. En bits, o sea, en una computación que finalmente yo puedo escalar de manera lineal o vamos a decirlo tradicional. Pero en la computación cuántica que yo tengo de escalamiento o la manera de decir esto va a ser exponencial, de pronto esas 24 horas se me vuelven 24 segundos. Entonces es un tema, perdón el coloquialismo, un poco loco en términos de muchas implicaciones, ¿sí? No solo resolver algunos problemas para que los datos comiencen a generarme mayor información y yo pueda hacer más negocios o entender qué pasa con el clima o, bueno, no sé, hacer ciertos modelos ahí de temas de salud, etcétera. Sino también, como decía César ahorita, bueno, me voy a enfrentar o voy a generar otros problemas. ¿Sí? Entonces, todo esto que suena a ciencia ficción, finalmente, particularmente con los datos, no va a ser un tema de almacenamiento de datos. Eso hoy por hoy está resuelto y de alguna manera nosotros mismos y las grandes corporaciones van a tener que llegar a decir, porque esa es una promesa de valor hoy del cómputo en la nube, ¿no? Los datos que están ahí tienen una duración infinita, o sea, los datos en la nube van a vivir más que nosotros. Entonces, ese problema que de pronto está resuelto hoy, a futuro con computación cuántica, pues no solo vamos a tener ventajas en menor tiempo de procesamiento y poder resolver problemas y poder tener información más a la mano que nos van a permitir tomar decisiones o decir, ah, esto era así. Este problema que llevábamos no sé cuánto tiempo la empresa tratando de resolver, ahora se resuelve así. Bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué más viene? Sino que además de eso, pues vamos a poder tener también menor espacio de almacenamiento. Cuando podemos, y uso mi caso de ejemplo, cuando entendamos que algo puede estar almacenado en diferentes estados y eso puede tener una representación, pues eso es lo que nos va a ayudar precisamente a que esa evolución se dé.
Entonces, antes de darle el paso a John, pues todos estos temas, de nuevo, que son de ciencia ficción, están grandes corporaciones trabajando en invertir y, como dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. Y pues tratar de, dada la demanda que se está dando en negocios, sobre todo para este tipo de problemas alrededor de datos y cómo generar información, pues suplir esa demanda que hoy por hoy se está dando. De acuerdo, sí. Uy, ¿me pasé de más? Sí, Una gotica. más atrás. Ahí, Ahí. ahí, Ahí, está bien. ahí. Bueno, ¿cómo van hasta el momento? ¿Enredado, no enredado? ¿Bien? Vuelvo a la lineal. ¿Volvemos a álgebra lineal? ¿Ok? Sí, Bueno. sí, por favor. Uno de los temas que vemos con esto es la parte de los micromundos, porque esa parte de micromundos optimizan la realidad. Como hablaba Guillermo y César, no es fácil de entender, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, donde hablamos de lo grande. Para nosotros hoy en día, lo que hacía Copérnico, Kepler, de analizar el movimiento de los planetas, cuando salimos del modelo, cuando entramos al modelo copernicano, ¿cierto? Que es el actual, y salimos de ese modelo donde decíamos que todo era geocentrista y la Tierra era el centro de todo, y después que ya no, que la Tierra no es plana, que ahorita hay otras cosas, pero bueno. No, uy, no, Sí, sí, no, sí. no, no, no. Entonces, y luego entramos en todos estos modelos. Para nosotros es fácil comprender o dilucidar un poco de por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿cierto? O por qué un auto se traslada y tiene una velocidad, una aceleración, una velocidad media, una aceleración media, y lo podemos medir con un vector, ¿cierto? Yo puedo coger y decir, voy a tirar un juego de tenis, de fútbol, un balón, lo voy a pegar con X fuerza y sé más o menos la trayectoria. Pero ¿cómo entender en un micromundo que son estas partículas, estos átomos que funcionan de una forma totalmente loca, podríamos decirlo, para lo que es nosotros lo lógico? Es decir, yo puedo saber la velocidad, pero no el momento de una partícula. Y si sé el momento, no sé la velocidad. Tengo ese grado de incertidumbre. Ahí es donde sale una famosa frase de Albert Einstein de Dios no juega a los dados. Y es que para él no era viable de que el universo fuera algo azaroso, o sea, que funcionara con el azar. Ahí manejamos mucho el tema de estadística, ¿cierto? Pero todo esto hoy en día lo estamos aplicando de cómo podemos en cierto punto controlar estas partículas en función de su estado y generar un resultado. Entonces, con esto estamos generando modelos de optimización. Aquí manejamos por lo menos algo que es el Quantum Development Kit, que es el kit de desarrollo a nivel de computación cuántica, uno de los que nos ofrecen estos proveedores, en este caso Microsoft, donde podemos hacer estos desarrollos y generar modelos basados en un lenguaje de programación, utilizando simuladores y código, un código fuente que al final vamos a aplicar en esa computación cuántica. Aquí podemos tomar algoritmos tradicionales, ¿cierto? Como el algoritmo de Grover, no sé si alguno de ustedes lo ha manejado, sobre todo en bases de datos, y ya ese fue uno de los primeros algoritmos que hoy en día fue el primer algoritmo que se pudo transformar en un algoritmo cuántico. O sea, esto dijo, sí es posible. Y no estamos hablando que esto haya sido algo nuevo. La computación cuántica se viene develando más o menos de 1946 a 47. O sea, hace muy buen tiempo. Ya incluso con los primeros estudios de Alan Turing se empezó a dilucidar qué pasaba si tuviéramos una computadora que funcionara de forma cuántica, ¿cierto? Y después de eso se empezó a generar una ola, pero era muy teórico. Hoy en día ya empezamos a aterrizarlo mucho, mucho más con los últimos avances. Podemos tenerlo con simuladores locales o simuladores en la nube. Quiere decir esto que podemos empezar a trabajar en esto localmente. Hay algo que sí es bueno de definirlo, y es que cuando estamos trabajando con algoritmos, una variación, por así llamarlo, entre los algoritmos normales que podemos desarrollar hoy en día y un algoritmo cuántico. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos trabajando con el lenguaje ensamblador al inicio de la computación y hace mucho rato, cuando uno le decía, oye, voy a conectar la impresora o voy a mover el mouse, ¿qué porción de la memoria voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar la CPU que tengo? Y yo tenía que tener en cuenta el circuito electrónico, cómo iba a ser utilizado. No sé si alguna vez vieron eso en teoría de la computación.
Esto vuelve en la computación cuántica. Yo tengo que entender cuál es el circuito cuántico que voy a utilizar, cuál va a ser la compuerta que voy a utilizar para poder hacer cierta transformación o cierto manejo de los qubits que necesito para poder desarrollar ese algoritmo. Ya con el desarrollo de esos circuitos, ahí sí puedo empezar también a trabajar con el algoritmo y trasladarlo a un algoritmo cuántico. Con estos algoritmos, me vuelvo un poco, con estos algoritmos, al final lo que se maneja, ¿qué es? ¿Esto me va a solucionar todos los problemas? No. Ya hay algoritmos que funcionan de forma muy eficiente. Lo que yo intento definir es cuál algoritmo puedo trasladar a una computadora cuántica y cuál ya funciona de forma perfecta. Aquí es donde yo empiezo a manejar cuáles son datos totalmente distribuidos, desorganizados, cuáles son datos muy sencillos donde tengo unos únicos puntos y la computación tradicional es perfecta, y cuáles son la data o el modelo perfecto de datos que yo puedo procesar en ese algoritmo y me dan algo. Eso se está manejando hoy en día con algo que se llama optimización de inspiración cuántica, y ya se está utilizando para modelos de transporte a nivel náutico, a nivel aéreo. Incluso, no sé cuántos de ustedes hoy en día, hoy para llegar acá a Globant, dicen, me demoré 1 hora, nosotros en particular nos demoramos casi 2 horas en llegar, fue un caos. Y uno decía, oye, con esto yo perfectamente podría, y ya se hizo en Redmond hay un modelo que se utilizó con Ford, General Ford, para definir cuáles eran las mejores rutas de las personas y ahorrar tiempo, combustible, menos contaminación, más calidad de vida y que la ciudad funcione mejor. Imagínense eso trasladado a ciudades como en general de Latinoamérica, donde a veces uno llegar a un punto que no es extremadamente largo, se puede demorar 2-3 horas. Entonces, estos son modelos de optimización que realmente tienen función en la vida diaria y ya se están aplicando. Teníamos una demo, pero por el formato no nos podía correr, pero era sencillamente un modelo de optimización. Iban a correr unos números y cuando uno viene del área de matemáticas y física, uno ver números y generar unos números ahí es apasionante. No sé qué tal sería para la demo, que diera un resultado, un número 0.95. Pero es más o menos los modelajes. Hoy en día uno no estamos acostumbrados a como decía Guilla, está para referlar, bueno, a mostrar como todo muy gráfico, robots y todo. Pero cuando hablamos de computación cuántica mostramos los resultados, ese número, cómo procesamos números imaginarios o manejamos incluso teoría de números para todo lo que es la parte de encriptación en ese momento cuántica. Y nos da todo esto, o sea, ver cómo representamos todos estos números, ver cómo podemos seguir una secuencia de pi, extenderla más de lo que está haciendo una supercomputadora, eso ya es emocionante. Y también es importante mencionar que en la computación cuántica nosotros no tenemos un resultado como estamos acostumbrados a esperarlo, ¿cierto? Que me da un 1, un 2, un número, ¿cierto? Él me da probabilidades. Dice, yo creo que la probabilidad de que sea 5 o el resultado que sea es el del 94%, de que sea tal número, te da una matriz de posibilidades. No es que te dé un número exacto, es esto y ya. No, sino te ofrece una matriz con posibles resultados y te dice cuál es el que más se acerca a lo que el algoritmo cree que es la solución, ¿no? Y eso finalmente para temas como ciencia de datos, por ejemplo, va a ser súper útil. Sí. Para que en diferentes escenarios, que generalmente hay muchas posibilidades, pues uno pueda establecer prueba de error, decir, bueno, me está diciendo que este es el que yo debería hacer, pero ¿qué pasaría si? Que también es un tema importante en esto de computación cuántica. Exacto. Una invitación acá es el momento perfecto. Yo creo que esto no lo vimos desde el desarrollo de la computación. Estamos hablando Segunda Guerra Mundial, cuando esto dio el boom por todo el tema que se necesitaba de cómputo para detectar o definir trayectoria de los proyectiles. Luego la Internet que salió de todo esto, ¿cierto? ARPANET y todo eso. No, venimos de ese mundo techie y geek que dijimos, oye, haber estado en esa época hubiera sido genial. Pues estamos en esa nueva época. Sí, exacto. Ya estamos de pronto al inicio de algo que vamos a decir, yo estuve ahí. Yo estuve ahí, yo pude construir algo, pude hacer partícipe de alguna de estas comunidades, porque ya algo muy bello de esto es que se están volviendo a generar comunidades, pero no solo comunidades técnicas, sino comunidades tecnocientíficas, donde yo puedo interactuar con alguien de tecnología o con un científico perfectamente y poder empezar a interactuar, porque esto vuelve a los inicios de lo que es la tecnología, toda esta parte muy académica, donde yo puedo generar, desplegar ideas, y algo muy clave es
el límite de la realidad al final lo ponemos nosotros. O sea, la imaginación del ser humano es increíble. Uno se pone a ver los libros de la Tierra a la Luna, ¿cierto? De Julio Verne. Cómo para Julio Verne ideaba todo esto y no era viable. Y después los carros, viajamos a la Luna. Y empezamos a desarrollar todo esto. O sea, cómo la imaginación empezó a desvelar todo esto. Y lo único que necesitamos es qué ideas podemos poner en práctica alrededor de esto y romper la realidad. Romper esas barreras que tenemos ahora. No sé si habrá alguna pregunta. Creo que hay muchas. Muchas, para algunas sí. Pero igual los invito, estamos generando una comunidad alrededor de esto. Ya hay una comunidad que estamos trabajando en Latinoamérica alrededor de la computación cuántica, donde estamos participando con diferentes personas de Latinoamérica, también personas de diferentes universidades, Cambridge, Oxford, y se está abriendo todo esto. Y es algo global, es algo muy bello volver a ver este ámbito donde estamos reuniendo todo esto y da espacio para todo, porque podemos desarrollar todo tipo de ideas haciendo uso de estas tecnologías. Entonces, espero les haya gustado la charla y los invito a seguir creciendo esto, que sigamos acá y al espacio a Globan por este evento donde podemos crear y potenciar todos estos avances. Sí. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Genial.